Muy bien, chicos. Hoy día vamos a estar hablando de este tema, cómo conocer la Biblia. Ese es el título de esta segunda clase. Por favor, escríbanlo. ¿Cómo conocer la Biblia? ¿Cómo conocer la Biblia? ¿Estamos todos con el título? Para conocer la Biblia, mis estimados jóvenes, nosotros necesitamos realizar 4 pasos sencillos. Les voy a dar en realidad 4 pautas que son muy generales para que nosotros podamos conocer la Biblia. Y que cada vez que tú te acerques a la Biblia no veas ese libro como en chino y no puedas entender, sino que hay una manera de acercarse a la Biblia para que tú puedas entenderla y que puedas comprender el significado que Dios está queriendo transmitirte, lo que Dios está tratando de decirte, porque esta, como ya vimos, es la palabra inspirada de Dios, ¿de acuerdo? Y entonces vas a tener que seguir 4 pasos sencillitos. Esto se llama proceso de estudio, escribe ahí como un subtítulo, proceso de estudio de la Biblia, ¿no? ¿Listo? En el proceso de estudio, lo primero que tiene que haber es una preparación. Es una preparación. Y por medio puntito, tengan la bondad, alguien ayúdeme leyendo Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Y antes de leer su nombre, porque no les tengo a todos en pantalla, que si va a leer, diga, soy Salomé y lee. O soy, etcétera, etcétera. Primera de Pedro, ¿cuánto? 2, 1 al 2. Primera de Pedro 2, 1 al 2. Ajá. Por lo tanto, abandonando toda la maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Muy bien, hasta ahí está bien. Entonces, antes de acercarte a la Biblia, lo primero que debe haber es confesión. Copiarás la cita bíblica también. Ya no juegas, señor Kipo, ¿no? Yeah. Antes de acercarte a la Biblia, lo primero que tienes que hacer es, mira lo que dice el versículo 1, dice que deseches pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es decir, tiene que quitarse de tu vida el pecado. ¿Y cómo haces eso? Es confesando humildemente delante del Señor que es un pecado. No puedes acercarte a un Dios que es santo para entender lo que trata de decirte si tú estás haciendo lo malo. Quizás por eso no puedes entender la Biblia, porque estás haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, por eso, lo primero que debes hacer para prepararte y entender la Biblia es confesar tus pecados. Por eso lo primero que debe existir ahí es confesión. Y al lado de confesión pones Primera de Pedro 2, del 1 al 2. ¿De acuerdo? Ahora, vamos ahí con una segunda Biblia, una segunda cita bíblica por medio puntito. Por favor, se están olvidando de decir sus nombres. Verán que no les tengo a todos en pantalla. Diga su nombre cuando vaya a leer. Segunda cita bíblica por medio puntito. Colosenses 1, del 9 al 10. ¿Cuánto dijo, pastor? Colosenses 1, del 9 al 10. Leyó el pastor Salomé. Por eso, desde el día en que lo
supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agrandándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Muy bien. ¿Qué es lo ya medio puntito, Salomé? Déjame te pongo. Ya. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo, quien escribe esta carta aquí, está pidiendo? Él dice que ora, no cesamos de orar por vosotros, por ustedes, dice, y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, y continúa. Lo que el apóstol Pablo está diciendo que él ora para que las personas a las que les está escribiendo puedan entender la Biblia. Eso se llama sabiduría. La capacidad de comprender lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, primero, tú oras para confesar tus pecados antes de acercarte a la Biblia, eso es importante. Y en segundo lugar, debes orar para que Dios te dé la inteligencia y la sabiduría para comprender lo que Dios está diciendo en la Biblia. Entonces escriba. La segunda cosa para prepararte es orar por sabiduría, y al lado pon la cita bíblica, Colosenses 1, del 9 al 10. ¿Estamos todos claros? Muy bien, continuamos. Este es el primer paso. No es el proceso de estudio en sí, es el proceso de preparación de la persona que se va a acercar a estudiar o a comprender o a conocer la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, primero se prepara la persona, no tiene que haber pecado en ella, porque si no, no va a poder comprender lo que la Biblia le está enseñando. Y también necesita pedir ayuda del Señor, porque este es un libro escrito por Dios, entonces necesitas ayuda para que puedas comprender la Biblia. ¿Y cómo pides ayuda? Orando por ayuda, por inteligencia, por sabiduría, ¿de acuerdo? Continuamos, chicos. El segundo paso aquí es la observación. La observación. ¿Ya? Y en la primera cosa, verás, cuando hablamos de observación, tú tienes que hacerte preguntas. Lees la Biblia, ¿no es cierto? Y observas y te preguntas dos cosas. Primero, ¿qué está ocurriendo aquí en el pasaje que estoy leyendo? Escribe, por favor. ¿Qué está ocurriendo? Pasaje que estoy leyendo. Haces esa pregunta y buscas responderla. Ese es el proceso de observación. Tú te haces una pregunta y dices, ¿qué está ocurriendo en el pasaje? Y tratas de responderla, ¿de acuerdo? La segunda pregunta es, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué veo aquí? ¿Qué puedo entender de esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí vamos a hacer un ejercicio con un versículo de la Biblia, por medio puntito, pilas ahí todos. Van a buscar Juan 11, 25 al 26. Diga su nombre, por favor, cuando lea. Juan 11, del 25 al 26. Yo, pastor Melanie Guagri. Ya. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Muy bien, vamos a hacernos las preguntas aquí. Vamos a hacernos las preguntas. ¿Qué está ocurriendo en este pasaje? Alguien responda por medio puntito. ¿Nadie? Que Jesús dijo que Él resucitó y el que cree en Él nunca morirá. Ya, Jesús está hablando, ¿no es cierto? ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que Él está diciendo? Precisamente está hablando acerca de la resurrección.
Ya, esas son las preguntas básicas que tú tienes que hacerte al momento que te acercas a estudiar la Biblia. ¿Qué está ocurriendo en este pasaje? ¿Qué es lo que veo aquí? Eso es observar primero. ¿Ya? Ahora, vamos a un segundo paso, ¿ya? En el estudio propiamente dicho, y ese segundo paso es el paso de la interpretación, ¿de acuerdo? De la interpretación. Y ahí tú te vas a hacer unas pequeñas preguntitas también, ¿ya? La primera pregunta es, ¿qué significa esto? Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que eso significa? Ayúdenme, chicos. Si Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida, ¿qué es lo que eso significa? ¿Nadie? Por medio puntito, vean. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo que eso significa, chicos, de acuerdo al versículo, dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como Él es la resurrección y la vida, lo que eso significa es que Él puede resucitar y dar vida. Nosotros estamos muertos en pecado, ¿no es cierto? Y si creemos en Él, Él tiene la capacidad de darnos una vida nueva, una vida eterna. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Tienes que hacerte preguntas. La siguiente pregunta, ¿cuál es el contexto? Les voy a dar 5 minutos a todos para que puedan leer desde el versículo 1, Juan 11, desde el versículo 1 en adelante, y me puedan decir qué es lo que está pasando en el contexto, para que sepan por qué Jesús llegó a decir estas palabras. Y el que me dice primero qué es lo que pasó en el contexto, le voy a dar medio puntito. Juan 11 del 1 en adelante, ahí está el contexto. Cuando hablamos de contexto nos estamos refiriendo a lo que queda antes y lo que queda después del pasaje que estamos estudiando. ¿Nadie? Vamos chicos, es facilito esto.
Pues si nos llega el señor apunte, pero llegó. Muy bien, parece que nadie me va a llegar a contestar y se van a perder el medio puntito. Aquí pasó algo, ¿sí? Y lo que pasó en el contexto es que Lázaro, uno de los mejores amigos del Señor Jesucristo, había muerto. Y como él había muerto, sus hermanas estaban preocupadas por la vida, porque ya se murió Lázaro, estaban muy tristes. Y Jesús les dice, tranquilas, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso le da más sentido a lo que tú estás leyendo. Tú puedes tener más sentido cuando lees el contexto, lees lo que está pasando antes y lo que está pasando después. Eso es contexto, chicos. No solamente se fijen en un versículo, en unos 2 versículos chiquititos y ya ustedes creen que entendieron lo que está pasando. No, para que ese versículo o esos versículos tengan mayor sentido, ustedes tienen que leer un poquito lo que está pasando antes y lo que está pasando después. Eso le da sentido a su pasaje o a su versículo y eso se llama contexto, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente parte. Pasajes de la Biblia. Normalmente, en algunos libros, por ejemplo, aquí en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay historias que se repiten, ¿no es cierto? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En los 4 evangelios hay un milagro del Señor que se repite en los 4 evangelios. Y esa es la alimentación de las 5,000 personas. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo con 5 panes y 2 peces, Él alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Y qué es lo que pasa? En cada pasaje se te da un detalle que el otro no tiene y así tú vas a poder entender cuál es el significado total de ese pasaje. Por eso la sugerencia es que leas los otros pasajes de la Biblia, ¿de acuerdo? En donde puedes hallar más información del pasaje que tú estás estudiando. ¿Estamos claros, chicos? Les veo muy callados, así es que ya estoy asustado. No sé si se fueron a dormir o siguen aquí. Verán que les voy a revisar su cuaderno cuando de alguna manera les voy a revisar. Ya, pilas de ahí. Muy bien, continuamos, chicos. Ese es el segundo paso. El primer paso era observar y tienes que hacerte al menos 2 preguntas. El segundo paso es interpretar y al menos tienes que hacerte aquí 2 preguntas y buscar otros pasajes, ¿no es cierto? Son 3 cosas. El siguiente paso vendría a ser la aplicación. Normalmente, chicos, lo que la gente hace es leer la Biblia y pensar que esto se aplica a mi vida enseguida. No, primero tienes que entender lo que significa ese pasaje y al final vas a aplicar. No se aplica primero se interpreta, se observa y se interpreta y al final aplicas ese pasaje a tu vida personal. No se aplica primero, eso es final. Primero tienes que entender lo que la Biblia dice y luego aplicarla, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que tienes que tener aquí en la aplicación es, ¿qué efecto tendrá esto en mi vida? ¿Qué efecto tendrá esto en mi vida? Te haces esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué efecto tiene este pasaje en mi vida? Y el efecto del pasaje que usamos como ejemplo, ¿no es cierto? Es, bueno, si yo creo en Jesucristo, eso implica que voy a tener vida nueva, vida eterna. Eso es lo que se aplica a mi vida. Debería yo creer en Cristo para tener vida nueva o vida eterna, ¿de acuerdo? Y así funciona con todos los pasajes de la Biblia. Continuamos. ¿No es cierto? También deberíamos preguntarnos si hay un pecado que abandonar, ¿no es cierto?
Eso es aplicable a mi vida. Si Dios con este pasaje me está diciendo que deba abandonar algún pecado, ¿hay alguna promesa que es para mí? ¿No es cierto? La promesa que me está haciendo Dios aquí es que voy a tener vida eterna por creer en Él. ¿Hay algún ejemplo que seguir? ¿No es cierto? ¿Hay un ejemplo que seguir? Bueno, puedes seguir el ejemplo de las mujeres con las que está hablando aquí el Señor Jesucristo, de buscarle a Él en medio de tus tribulaciones y creer y confiar en Él, ¿no es cierto? ¿Hay algún mandamiento que obedecer? ¿No es cierto? ¿Hay alguna piedra de tropiezo que evitar? Piedra de tropiezo, escribe ahí. Ya, verán, lo último que les recomiendo hacer es que repitan el proceso. Si no entendieron, una vez más observen, una vez más interpreten y una vez más apliquen, ¿sí? Esto, mientras más se repite y se repite y se repite este proceso, cada vez ustedes van a poder entender mejor la Biblia. Observe qué está pasando aquí en este pasaje. Interprete, ¿qué significa esto? ¿No es cierto? Aplique, ¿cómo esto va a afectar a mi vida? Son preguntas. Por eso, si ustedes se fijaron en el devocional, son preguntas similares. Esa es la manera de interpretar la Biblia. Dios no va a venir con un sueño en la noche para hablarte, no va a venir con un ángel para decirte, Javier, sigue a Dios o lo que tú quieras, ¿no es cierto? Dios no habla así. Dios, la única manera que usa para hablarnos ahora es la Biblia. Y tú tienes que seguir este proceso para entender lo que nos dice la Biblia. Y así vas a poder escuchar a Dios, entender lo que Él te está diciendo. Y muchas veces no sientes nada, no tienes ninguna emoción. Es un proceso coherente, cuerdo, para que tú puedas entender la Biblia. ¿Estamos claros, chicos? Hoy, hasta ahí vamos a quedar, ¿sí? Hasta ahí vamos a quedar en nuestra clase. Y les voy a decir que en esta semana ustedes van a tener una tarea. Al final de este día yo voy a subir la tarea en su plataforma y solamente para los que no tengan acceso a la plataforma, yo voy a mandar la tarea por WhatsApp y tienen que enviarme las fotos por WhatsApp. Pero ojo, esto es solo para las personas que no tienen acceso a la plataforma. Y espero que si todos tienen acceso a la plataforma, todos me presentan la tarea a través de la plataforma. Estén pendientes al final de este día o el día de mañana a primera hora, ustedes van a tener su tarea en la plataforma. ¿De acuerdo, chicos? Gracias por el tiempo. Les mando un abrazo a todos. Por favor, cuídense y aprovechen este tiempo para reflexionar en que Dios está buscando algo en sus vidas. Busquen de Él. Busquen leer su palabra y busquen alzar los ojos al cielo, chicos. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.